Buenos días para todos de nuevo. Les invito a abrir sus Biblias en la epístola del apóstol Pablo a los Romanos, en su capítulo 2. Nuestro texto para el día de hoy es Romanos 2:25 a 3:8. Romanos 2:25 a 3:8. Vamos a leer las Sagradas Escrituras. Esta es la palabra de Dios. Pues en verdad la circuncisión aprovecha si guardas la ley, pero si eres transgresor de la ley, tu circuncisión viene a ser incircuncisión. Si pues el incircunciso guardare las ordenanzas de la ley, ¿no será tenida su incircuncisión como circuncisión? Y el que físicamente es incircunciso, pero guarda perfectamente la ley, te condenará a ti, que con la letra de la ley y con la circuncisión eres transgresor de la ley. Pues no es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo es en lo interior. Y la circuncisión es la del corazón, en espíritu, no en letra, la alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. ¿Qué ventaja tiene pues el judío? ¿O de qué aprovecha la circuncisión? Mucho, en todas maneras. Primero, ciertamente que les ha sido confiada la palabra de Dios. Pues que si algunos de ellos han sido incrédulos, ¿su incredulidad habrá hecho nula la fidelidad de Dios? De ninguna manera. Antes bien sea Dios veraz y todo hombre mentiroso, como está escrito, para que seas justificado en tus palabras y venzas cuando fueres juzgado. Y si nuestra injusticia hace resaltar la justicia de Dios, ¿qué diremos? ¿Será injusto Dios que da castigo? ¿Hablo como hombre? En ninguna manera. De otro modo, ¿cómo juzgaría Dios al mundo? Pero si por mi mentira la verdad de Dios abundó para su gloria, ¿por qué aún soy juzgado como pecador? ¿Y por qué no decir como se nos calumnia y como algunos cuya condenación es justa afirman que nosotros decimos hagamos males para que vengan bienes? Romanos capítulo 1, 18 a Romanos capítulo 3, versículo 20 es una gran sección en la carta a los romanos. Podemos decir que es demasiado importante. Y en esta sección Pablo busca mostrar que todos, absolutamente todos los seres humanos están depravados totalmente, son culpables ante Dios, están bajo la ira de Dios y solo la justicia de Dios, la justicia de Cristo que se recibe por la fe, los puede librar de la ira terrible de Dios por venir. En la primera parte de esta gran sección, el capítulo 1, de los versículos 18 al 32, el apóstol se ha preocupado de mostrar que los paganos, los no judíos, están bajo la ira de Dios. En el capítulo 2:1 al 3:8, la sección en que estamos, el apóstol se ocupa principalmente de mostrar que los judíos también están bajo la ira de Dios, haciendo mención también de algunos moralistas, los cuales también son culpables. Ya vimos en esta primera parte, en los versos 1 al 16 del capítulo 2, cómo desenmascarar a un moralista, sea judío o no judío. Y avanzamos también en este capítulo 2 en los versos 17 al 24 en la sección anterior. Vimos cómo derribar argumentos falsos que tienen los judíos para negar que la ira de Dios está sobre ellos. Y son básicamente tres argumentos falsos que ellos utilizan. El primero está en el versículo 17, el segundo en el versículo 17 y el tercero en el versículo 25, que ya es nuestro texto. De los dos primeros ya nos ocupamos en una enseñanza anterior. Tú tienes el sobrenombre de judío. Ya Pablo mostró cómo ese sobrenombre
no los exime de la ira de Dios. Y el segundo argumento, te apoyas en la ley. El hecho de que Dios les haya dado la ley tampoco los hace que no van a recibir la ira de Dios. Y vimos en la enseñanza anterior el tremendo pecado de la hipocresía. Le queda a Pablo solamente tratar el último bastión del orgullo judío y con el cual ellos se excusan para decir que la ira de Dios nunca caerá sobre ellos, y es el rito de la circuncisión. Aquel rito que es anterior a la ley de Moisés y que fue dado por Dios a Abraham como señal del pacto con él. Aquel rito que se realiza en el órgano genital de los varones de la descendencia de Abraham. Pablo debe ahora lidiar con la objeción que genera el hecho de que ellos poseen este rito, esta señal, y termina esta sección con algunos argumentos que ellos van a esgrimir, los judíos van a esgrimir y que podemos decir son como una especie de reacciones locas, son como una especie de pensamientos que nunca deben ser pensados. Pablo lidia con eso también cuando la mente incrédula judía está atrapada y se siente derrotada, hace algunas reacciones alocadas, y el apóstol Pablo tiene que lidiar con eso también en nuestro texto. El tema de nuestro pasaje entonces es la destrucción de la confianza que los judíos tienen en la circuncisión física y la exaltación de la circuncisión del corazón. Pablo destruye, ese es el tercer argumento, la confianza que los judíos tienen en la circuncisión física y exalta la circuncisión del corazón, al tiempo que corrige algunas reacciones alocadas de la mente incrédula no judía en esta contienda en la que están tratando de negar que los judíos están bajo la ira de Dios. Ese es el tema de nuestro pasaje. Y el título que le hemos puesto a nuestro pasaje para su exposición es La circuncisión y el evangelio invicto. La circuncisión y el evangelio invicto. Y en nuestro pasaje vemos tres cosas. En primer lugar, vemos la inferioridad de la circuncisión. La inferioridad de la circuncisión en los versos 25 al 29 del capítulo 2. Luego vemos la ventaja de la circuncisión en el capítulo 3, versículos 1 y 2. Y en tercer lugar vemos la locura de los de la circuncisión. Esas reacciones alocadas, esas preguntas que no deben ser hechas, esos pensamientos que no deben ser pensados, la locura de los de la circuncisión en el capítulo 3, versículos del 3 al 8. Es un argumento, es un pasaje pues de tres puntos. La inferioridad de la circuncisión, la ventaja de la circuncisión y la locura de los de la circuncisión. Ubicados en la máquina del tiempo estamos en el siglo I, pero no creas que estamos en el siglo I y hablando principalmente a judíos, no creas que esto no tiene que ver contigo porque tú no eres judío. Vas a darte cuenta de que este orgullo y estas reacciones inadecuadas de los judíos pueden pasar por la mente de cualquiera, y por eso es necesario que estemos atentos, porque también a nosotros hoy en el siglo XXI Dios nos habla a través de esta contienda imaginaria que Pablo tiene con sus adversarios judíos. Comencemos entonces en primer lugar con la inferioridad de la circuncisión. Y debemos notar desde el principio, al leer nuestro texto, una palabra clave. Leamos el verso 25. Dice: pues en verdad la circuncisión aprovecha si guardas, ahí está la palabra clave, si guardas la ley. Pero si eres transgresor de la ley, tu circuncisión viene a ser incircuncisión. La palabra guardar es clave. La palabra guardar está mostrando que hay algo que es superior a la circuncisión física. Y es que la circuncisión en el cuerpo es tan solo un símbolo que anunciaba la circuncisión del corazón, la cual le permite al que la recibe, es decir, la circuncisión del corazón,
obedecer la ley. De ahí la importancia de la palabra guardar. Dice el texto, si guardas la ley. La circuncisión física está apuntando a que va a existir un grupo de hijos de Abraham que no solamente van a tener la circuncisión en su cuerpo, sino que la van a tener en su corazón, y gracias a esa circuncisión del corazón van a poder obedecer la ley, lo cual es lo que es verdaderamente importante. Lo verdaderamente importante no es portar el símbolo en el cuerpo físico. Lo verdaderamente importante es haber recibido aquello que el símbolo anuncia, que es la circuncisión del corazón, y todavía más importante es demostrar que se tiene la circuncisión del corazón, algo que es invisible, demostrarlo de una manera visible por medio de la obediencia a la ley. Ese es el punto. Sin la obediencia a la ley, la circuncisión física es tan solo un símbolo que no libra de la ira de Dios. La circuncisión del corazón, que se evidencia por la obediencia a la ley, demuestra que ese judío ha sido librado para siempre de la ira de Dios. Pues si el que es circuncidado en la carne sigue siendo transgresor de la ley, esa circuncisión realmente no le sirve de nada. Y esta enseñanza que Pablo está presentando aquí es del Antiguo Testamento. Voy a leer para ustedes Ezequiel capítulo 36, entre sus versículos 25 y 27, y van a ver por qué hablamos de la inferioridad de la circuncisión cuando la comparamos con la circuncisión del corazón. Ezequiel 36, 25 dice: esparciré sobre vosotros agua limpia, y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias, y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Aquí viene la circuncisión del corazón. Os daré corazón nuevo, y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne. ¿Qué es la circuncisión? La circuncisión es quitar un pedazo de carne del órgano genital masculino. Y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y aquí viene lo importante, y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. ¿Pueden verlo? Lo importante no es la circuncisión del cuerpo. La circuncisión del cuerpo es un símbolo que anuncia que va a haber una descendencia de Abraham que tendrá la circuncisión del corazón, y lo demostrarán porque son obedientes a la ley del Dios que los circuncidó en su corazón. Continúa Pablo su argumento exaltando la obediencia sobre el rito. Verso 26. Si pues el incircunciso guardare las ordenanzas de la ley, ¿no será tenida su incircuncisión como circuncisión? Noten de nuevo que aparece la palabra clave, guardare. Si pues el incircunciso guardare. Y aquí se habla de un incircunciso que obedece la ley. Obviamente solo podría ser un creyente. Ese incircunciso que obedece la ley muestra que tiene circuncidado el corazón por su obediencia, y eso supera a la circuncisión física. Y Pablo repite su argumento con una leve diferencia para hacer énfasis. Versículo 27. Y el que físicamente es incircunciso, pero guarda, ahí está de nuevo nuestra palabra clave, perfectamente la ley, te condenará a ti que con la letra de la ley y con la circuncisión eres transgresor de la ley. Noten esta expresión tan extraña. Pablo dice, el que, si esta persona incircuncisa guarda perfectamente la ley. Me imagino que eso les llama la atención, porque es bien sabido de todos nosotros que nadie guarda perfectamente la ley, solo uno guardó perfectamente la ley, nuestro Señor Jesucristo. Pablo entonces, ¿por qué dice que si hay algún incircunciso que guarda perfectamente la ley? Obviamente esto es una exageración, y esta exageración sirve para hacer énfasis. Y lo que sigue a continuación, después de que dice guarda perfectamente la ley, es lo que Pablo viene tratando en esta sección desde el capítulo 2. Dice,
te condenará a ti judío. El incircunciso que guarda la ley te condenará a ti. Y ese es el énfasis que está Pablo haciendo. La circuncisión sola, como un símbolo, no libra de la condenación, te condenará a ti. Ningún símbolo es suficiente. Y eso se aplica también para nosotros los cristianos. Ningún símbolo es suficiente. Las realidades que representan los símbolos son las que son suficientes. El bautismo no es suficiente. Participar de la Santa Cena no es suficiente. Son las realidades a las que apuntan esos símbolos las que muestran que hemos sido librados por la gracia de Dios de la condenación. Pablo dice que ese incircunciso que guarda la ley, con la letra, te condena a ti, que con la letra de la ley y con la circuncisión no guardas la ley, o sea, desobedeces, eres transgresor de la ley. Y aquí Pablo está retomando su argumento que viene trabajando desde el verso 17. Pablo se devuelve a esos argumentos con los cuales había comenzado. Dice que en el verso 17 vimos que el judío se gloriaba de ser judío. Y aquí Pablo retoma esto del sobrenombre de judío, y va a mostrar que el que es circunciso, que el que tiene la ley y que el que tiene el sobrenombre de judío, incluso puede ser un falso judío, que ese nombre de judío realmente no significa mucho. Aquí Pablo va a retomar lo que venía trabajando en el verso 17 y dice que puede haber un falso judío y un verdadero judío, que hay un falso judío y un verdadero judío. Y al falso judío lo llama a aquel que tiene la circuncisión en la carne sin la circuncisión del corazón, y al verdadero judío lo llama a cualquiera que tenga tan solo la circuncisión del corazón. Algo muy interesante y que debió haber sido bastante chocante para estos judíos. Quizás el apóstol Pablo usó estos argumentos cuando estaba en las sinagogas discutiendo con los judíos, y ahora uno entiende por qué lo sacaban a pedradas e intentaban matarlo, porque los argumentos son muy fuertes. Está echando por tierra lo que hacía que estos hombres se vanagloriaran. Les está diciendo: ustedes son falsos judíos, y eso es muy fuerte. Veamos el versículo 28 y 29. Pues no es judío, la palabra pues nos conecta con el verso anterior, por eso digo que retoma la línea del verso 17. Pues no es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío, verdadero judío, el que lo es en lo interior, y la circuncisión es la del corazón, en espíritu, no en letra, la alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. Al leer esto vemos que todo lo que Dios hizo con el Israel nacional es tan solo un símbolo, porque el judío nacional simboliza a otro judío, el judío espiritual. Entonces todo lo que Dios hizo con el Israel nacional es tan solo un símbolo que habla de otro Israel, del Israel espiritual que es la iglesia. Y si un judío nacional quiere llegar a ser verdadero judío, debe recibir la circuncisión del corazón y no seguir confiando que con la circuncisión física va a ser librado de la ira de Dios. No debe conformarse con el privilegio que ya tiene. Dice Dios, conectándonos de nuevo con aquella enseñanza anterior que dimos en la clase anterior, de que realmente lo que importa es la obediencia de corazón amorosa a Dios. Dice Pablo cerrando esta parte, que la alabanza del judío verdadero no viene de los hombres, sino de Dios. Y esto viene porque Dios mira principalmente el corazón, no las cosas externas, sino el corazón. Y cuando Dios ve a alguien que le obedece de corazón, lo alaba y lo recompensa, porque Dios ama al que le ama, y la forma de demostrar el amor a Dios es con la obediencia. El Señor Jesucristo nos mostró esto en un pasaje muy hermoso, donde Él dice: el que me ama, mi palabra guardará.
y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. Se experimenta profundamente el amor de Dios cuando se obedece a Dios con amor de corazón. Y de eso es lo que trata la verdadera circuncisión. Es la circuncisión del corazón que ama y obedece a Dios por amor. No es la apariencia externa de circuncisión en un rito o símbolo, sino la circuncisión del corazón. Por eso al que obedece de corazón, Dios lo mira con agrado y Dios lo alaba y Dios se acerca a él y lo abraza. Ese pasaje, Juan 14:21, es como una especie de abrazo de Dios para aquel que lo ama, obedeciéndolo de corazón. Escuchemos otra vez el pasaje. ¿Qué dice el Señor allí? El que me ama, mi palabra guardará. Obediencia en amor a Jesús. Y mi Padre le amará. Y vendremos a él y haremos morada con él. Es como un abrazo. Es un abrazo de Dios. Y ese abrazo no es para los circuncisos en la carne. Ese abrazo es para los circuncisos de corazón, que lo demuestran con obediencia. No para el circunciso legalista o para cualquier legalista, sino para el que obedece de corazón. Entonces vendría la pregunta necesaria. Entonces, ¿la circuncisión no vale nada? Entonces, ¿debemos menospreciar los símbolos y los ritos que Dios nos ha dado? ¿No deberíamos practicar el bautismo, ni deberíamos practicar la Santa Cena? Así como Dios coloca en inferioridad esta circuncisión judía, ¿es eso aplicable a nuestros símbolos hoy? Y Pablo responde, en ninguna manera. Ni la circuncisión, ni ningún otro símbolo dado por Dios debe ser menospreciado. El hecho de que lo coloquemos en inferioridad no significa que debe ser menospreciado. Y ese es nuestro segundo punto. Ya vimos cómo la circuncisión realmente pues no es argumento. Vimos la inferioridad de la circuncisión. Ahora veamos la ventaja de la circuncisión. Veamos el capítulo 3, verso 1 y 2. ¿Qué ventaja tiene pues el judío? ¿O de qué aprovecha la circuncisión? Mucho. En todas maneras, primero, ciertamente que les ha sido confiada la palabra de Dios. La palabra mucho es contundente. Mucho. El haber tenido la circuncisión aprovecha mucho. Primero que todo, ese símbolo les estaba anunciando realidades por venir, y la palabra de Dios que les fue dada por siglos los hizo siempre a los judíos más cercanos a Dios y a su reino. No debemos olvidar que nuestro Señor Jesús nació judío, que Él es circuncidado al 8º día, hijo de Israel, hijo de Jacob, hermano en la carne de ellos, y ellos pudieron conocer de Él mucho antes de su venida y prepararse para ella. A ellos se les dieron los pactos y la promesa, así que la ventaja de estar en la circuncisión es obvia. Y piensen en la ignorancia de las otras naciones durante un largo periodo de la historia. Solo los que tenían la circuncisión tuvieron las verdades de Dios. Los demás ni siquiera destellos, tal vez algunos pocos tuvieron algunos destellos de esa luz, como por ejemplo Job, como por ejemplo Rahab o Ruth, los sabios de Oriente que vinieron a adorar a Jesús recién nacido, y eso por el contacto que tuvieron con los judíos, excepto Job, que probablemente no tuvo contacto con Abraham, son contemporáneos y seguramente nunca se conocieron, pero nadie más tuvo estas grandes ventajas que tuvieron los de la circuncisión. Pero como vimos en la clase anterior, los judíos no aprovecharon esas grandes ventajas y en vez de ello fueron incrédulos. Y esa incredulidad de los judíos, de la mayoría de ellos, pone dudas o arroja dudas acerca de la fidelidad de Dios. Pues Dios hizo pacto con ellos y eso desencadena en el mismo judío incrédulo algunas preguntas que nunca deben ser hechas, algunos pensamientos alocados que no deberían ser pensados.
Y en ese terreno de la disputa con sus opositores imaginarios, Pablo pasa a tratar con esas reacciones alocadas que vienen a la mente incrédula del judío. Ya vimos entonces la inferioridad de la circuncisión. Esto muy brevemente es la ventaja que tiene